Gracias por seguir en sintonía de Argumentos. Estamos en vivo por la señal de Globovisión. Como siempre, sus comentarios son importantes para nosotros y ya voy a estarlos revisando a través de nuestras cuentas en redes sociales. Twitter, @rosa_periodista, también es mi cuenta en Instagram, y @argumentosgb en Instagram y @argumentos_gb en Twitter. En este segmento nos acompaña ahora el secretario de organización de Opina, coordinador, Irving Ríos, internacionalista, analista político. Bueno, hemos estado revisando los últimos acontecimientos, son muchos, el tiempo es corto en televisión para ponerle lupa a todo lo que ha venido ocurriendo en nuestro país en las últimas horas. Bueno, hace minutos veíamos allí en un avance informativo a través de nuestros compañeros de prensa Globovisión los detalles de esta sesión de la Asamblea Nacional. Por su parte, partidos de la Alianza Democrática, como por ejemplo COPEI, el diputado Juan Carlos Alvarado, en conjunto con Miguel Salazar, pues están promoviendo una ley de protección al salario, que ha sido pues durante estos días una de las principales demandas también de la población, el salario, el poder adquisitivo del venezolano, protegerlo. ¿Cómo lograrlo? ¿Por una ley se puede hacer? ¿Qué cambios tendrían que ocurrir, Irving? Gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Primero, saludar a la audiencia, desearles que tengamos todos un próspero año, que lo veo muy difícil, y la felicidad también va a depender de acuerdo a cómo se generen las condiciones. Podemos tener mente positiva. Y nuestras acciones. Correcto, podemos tener mente positiva y siempre podemos querer lo mejor, pero la realidad es que si se están haciendo las cosas distintas como se venían haciendo durante el pasado, y entonces si se siguen haciendo de la misma manera, es imposible que exista un resultado distinto. Escuchaba al diputado Juan Carlos Alvarado, diputado que le tengo mucho respeto, el secretario general de COPEI, pero definitivamente en Venezuela no va a haber protección del salario o mejora del salario a través de una ley. Lo que se tienen que generar son políticas económicas que desinflen la economía, y nosotros siempre lo decimos. Nosotros sabemos que en Venezuela hoy por hoy se manejan los recursos que produce el ciudadano a través de los impuestos, que son manejados de manera a discreción por parte del Ejecutivo, donde ellos de una u otra manera deciden darle a cuenta gota a la gente, y las personas cuando deciden trabajar es porque quieren que se les pague su salario completo, no importa cómo se tenga que hacer. Entonces definitivamente nosotros siempre lo hemos dicho, tenemos que ir reduciendo los subsidios, inyectarlos en salario real para que las personas paguen los bienes y los servicios que tengan que pagar, de manera que si una empresa no cumple tus expectativas desde el punto de vista de proporcionarte un bien o prestarte un servicio, tenga la capacidad de escoger dentro del mercado otra que sí te pueda satisfacer. Entonces, el empresario que no esté dispuesto a prestarle un servicio a la sociedad, en el momento que defrauda a sus consumidores y hay una migración de ese consumidor, va a quebrar. Y tienes que también reducir los impuestos. ¿Por qué? Porque lo que tú le dejas de quitar a las personas, eso va en consumo, y el consumo dinamiza la economía. Ahora, nosotros tenemos que definitivamente entender que las características administrativas del Estado que hemos tenido durante 64 años obedece a la misma lógica, el clientelismo, el papá Estado, donde los políticos en la administración de los recursos, cuando llegan al poder, quieren decirle a la gente qué tienen que hacer con los recursos, qué comer, cómo conducirse, y empiezan a establecer una serie de mecanismos que definitivamente frenan y no permiten que exista la evolución. Ahora, Irving, en medio de este tema y estos planteamientos en materia económica que también estás realizando desde el análisis, también como dirigente político nacional, el gobierno ha venido haciendo algunos cambios, ha centrado el tema económico como uno de los puntos más importantes durante los últimos años, el rescate de la economía, y ha dicho que va a llamar a la inversión extranjera. El año pasado se habló de la ley de zonas económicas especiales, por ejemplo, de incentivar el turismo como motor fundamental para el crecimiento y el desarrollo económico de nuestro país, y no podemos obviar el tema petrolero y el rescate de esa industria petrolera, y de todo este proceso pues también depende en parte de la eliminación de sanciones, de los acuerdos con Estados Unidos, pero esa mesa de diálogo sigue trabada, y ayer hablaba Diosdado Cabello al respecto. Bien, nosotros tenemos que recordar que la mesa de diálogo es una mesa de diálogo entre iguales, que comparten una misma visión y un mismo criterio político. Entonces, se ha visto también que empiezan a buscar mecanismos de chantaje de parte y parte para no cumplir los acuerdos que se vienen estableciendo, y por ahí no es el camino. El camino no es una zona económica exclusiva, el camino no es un decreto, el camino no es decir
vamos a fomentar el turismo simplemente porque así se nos viene en la cabeza. Tiene que existir una serie de parámetros y fórmulas que se tienen que activar para que eso pueda suceder. Venezuela hoy día es un país poco deseado para el turismo y nosotros lo sabemos. Es un país donde la inversión difícilmente se puede hacer cuando tienes parámetros legales que van cambiando a discreción según los que administran el poder, si requieren más recursos o menos recursos. Entonces, una de las cosas que nosotros tenemos que entender es que existe una curva de lo que pudiese ser aceptable desde el punto de vista de las cargas impositivas. Entonces, si lo que tú me superar problemáticas como la de los servicios públicos, agua, luz, por ejemplo. Pero es que volvemos otra vez al punto. Si lo que tú me ofreces tiene un valor demasiado alto a cambio de una contraprestación y aparte no la puedo pagar porque existe una política de fomento de la pobreza como mecanismo de dominación del individuo a través de su economía, va a llegar a algo donde va a ser simplemente inaceptable y los procesos no se van a poder dar. Entonces, si vas a invertir en Venezuela, te crean una ley sobre las transacciones en dólares y empezamos con un 3%, ya vamos por 3.8 y tiene un tope del 20%, claro, y tiene un tope del 20%, entonces eso frenó la mirada hacia Venezuela y los que ya de una u otra manera habían iniciado un proceso de inversión en Venezuela dijeron, epa, ya va, vamos a detenerlo porque las reglas del juego no están claras. Y además de eso, vivimos en un conflicto político perenne donde tenemos dos polos radicales que se están peleando el país de manera poco ética, entonces definitivamente entramos dentro de un proceso de paro técnico. Y yo siempre digo a los ciudadanos venezolanos y en otras entrevistas, cuando me hablan sobre la sensación de que Venezuela se está arreglando, yo siempre digo que Venezuela no es desde Las Palmas hasta los Dos Caminos y de la Castellana al Latillo, porque tú sales justamente de ese sector y vas a ver las realidades que tiene Venezuela y cuando sales de Caracas ni te cuento. Entonces, el camino no es ese. El camino es que definitivamente los ciudadanos tenemos que unirnos, empezar a escuchar las propuestas de todas aquellas personas que pretendan generar cambios en el país y que se empiecen a aplicar fórmulas distintas, porque el país no ha cambiado durante los últimos 64 años. Al contrario, las crisis se han venido agravando. ¿Por qué? Porque obedece a la misma lógica administrativa. Ahora, en el marco de escuchar a aquellos que son profesionales, que tienen propuestas para solventar los problemas de nuestro país, a los técnicos, se ha hablado desde el año pasado de esas mesas de diálogo con distintos sectores, con los profesores, con los educadores, con el sector privado, y se han realizado pues algunas reuniones y con algunos partidos políticos, pero no hemos visto mayores resultados, es decir, acciones que se digan, bueno, en el marco de este proyecto de diálogos creamos esta comisión para poner punto final a tal tema. Es decir, han avanzado algunos aspectos, se han creado algunas comisiones, pero la gente no siente o no tiene la percepción de que las respuestas sean contundentes para responder a las problemáticas que tiene. Mira, eso obedece a una realidad nuevamente. ¿Cuál es? El control político sobre el individuo. No es la primera vez en Venezuela que han despilfarrado la seguridad social de los venezolanos. No es la primera vez en Venezuela, señores, que los trabajadores, los maestros, el sector salud se queja sobre la realidad salarial. Eso ha ocurrido. Entonces, ¿qué se le ocurre a la casta política en el proceso administrativo? Establecer acuerdos. Entonces, los acuerdos es que sí, bueno, reconozco que necesitas una dotación de ropa, entonces te mando a una tienda donde el político hace negocio con el amigo y no te pagan el valor de tu salario completo. Entonces, lo que hay que hacer es pagar el valor real del trabajo completo, sin que pase por un proceso administrativo del político que de acuerdo a su visión quiere establecer funcionamiento de cada uno de los individuos, no. O sea, cada uno de nosotros queremos hacer lo que queremos con nuestro dinero y para eso trabajamos. Y nosotros somos los únicos que podemos dinamizar el mercado. Ahora, lo que hay es que justamente evitar ponerle freno a eso simplemente creando un mecanismo de funcionamiento real donde yo trabajo, recibo mi dinero, el Estado recibe recursos, los administra de la manera correcta y no tiene que andar desviando partidas a discreción, de acuerdo a las crisis que va generando. Yo creo que a veces más bien deberíamos buscar la forma que el Estado intervenga menos en la vida cotidiana del individuo, sobre todo cuando lo que tú decides hacer es un acuerdo voluntario y ahí es donde está el grave problema. Bien, vamos al regreso de la pausa a leer también los comentarios de la audiencia. Nos están llegando muchas preguntas. Pima, consultor, el profesor Richard, le mandamos saludos, habla del tema de las primarias y de eso vamos a estar también hablando al regreso de la pausa. ¿Cómo se prepara la oposición también este año 2023, año preelectoral para las presidenciales? Lo que hemos visto pues ha sido puros descalificativos de lado y lado. ¿Cómo podemos interpretarlo y qué debe hacer la oposición venezolana? Regresamos, no se aparten, que ya vamos con sus preguntas aquí en Argumentos. Seguimos en vivo por la señal de Globovisión.